Un saludo muy especial a todos los televidentes y oyentes del Corazón Habla. Mi nombre es Gina Pernía y el día de hoy estoy acompañada por Julio Campas. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Gina y todos los oyentes, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estén, contentos, muy feliz de estar aquí con ustedes y dispuestos a compartir este hermoso tema que vamos a tratar hoy. Bueno, Julio, antes de empezar, queremos saludar a toda nuestra familia del Corazón Habla, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Panamá, de Estados Unidos, de Argentina, Australia y bueno, de todas las partes de donde nos estén viendo. Muchas gracias por su audiencia. Muchas gracias por estar ahí siempre para aprender con nosotros. Bueno, empecemos entonces con esta serie, con esta nueva serie llamada El Hijo del Hombre. Esta serie contiene 2 episodios. El primer episodio, ¿cómo se llama, Julito? El primer episodio le vamos a llamar El Hombre Universal. El Hombre Universal. Y el segundo episodio, ¿cómo se llama? El segundo episodio vamos a tocar lo que corresponde al hombre de la Reina del Sur. Qué bien, Julio. Qué chévere poder conocer todo esto en esta serie. Bueno, Julito, entonces, ¿qué tal? Si te parece, comenzamos. ¿Por qué el nombre El Hijo del Hombre? Entonces, para toda la familia de este hermoso canal, le queremos compartir que el Hijo del Hombre es algo que se determinó, ¿cierto? Desde hace mucho, mucho tiempo por esa gran conciencia, ese ser que es el creador de la vida, por decirlo así, ese ser que nosotros aquí le hemos llamado Dios. Pero entonces, ese ser que estableció una mecánica, ¿sí? Una herramienta, una forma que iba a ser, por decirlo así, para que podamos comprender, una ley, ¿sí? Determinar una ley que es la mecánica por la cual esa vida que él concibió y considera en su corazón se dé a manifestar, se mantenga, se expanda y se proteja y crezca. Entonces, vamos a entender eso, cómo es, de qué se trata esa parte. Maravilloso, Julio. Bueno, entonces vamos a prepararnos para recibir toda esta información. Preparémonos en nuestro corazón, en este corazón que ya tenemos y que, como ustedes han visto en las otras emisiones y en las otras series, ya tenemos un corazón nuevo. Ahora, bueno, entonces conozcamos cómo ha llegado el Hijo del Hombre acá. ¡Qué maravilla! Entonces, para poder nosotros abordar este tema, como te decía inicialmente, el Hijo del Hombre es una medida. El Hijo del Hombre es una talla. Hablemos como si estuviéramos hablando de una armadura o un uniforme que nos vamos a poner, pero entonces nos vamos a vestir de eso, de ello. Pero eso simplemente vamos a llevarlo a la vida cotidiana, porque es que eso no es físico. El Hijo del Hombre es una forma de pensar que, como tú decías, ya tenemos un nuevo corazón. Y como tenemos ese nuevo corazón, ese es el pilar donde yo puedo asentar y apuntalar ese nuevo pensamiento, porque el corazón tiene algo que es maravilloso y todos podemos, no necesitamos ir a la universidad para saber qué hace el corazón. El corazón qué hace en todos los seres que tienen corazón, por ejemplo. La vida, Julio. Por supuesto. Entonces, de esa manera, vamos a apuntalar allí en el corazón que a partir de ese corazón se genera un pensamiento, una sensibilidad con la vida. Como Él genera la vida, entonces también Él tiene la mecánica para poder sostener la vida. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Del corazón nacen los pensamientos con un nivel superior que me van a permitir a mí
manifestar eso que nosotros hemos conocido, que nos han dado a conocer como el Hijo del Hombre. Es una medida de pensamiento. Entonces, posicionémonos ahí. Es una medida de pensamiento, pero es un pensamiento amoroso, porque viene del corazón. O sea, Julio, que es como el molde, ¿cierto? Por supuesto. Ok. Entonces, es un molde que indica que yo he alcanzado una estatura de intelecto, de inteligencia, de sabiduría, de conciencia, pero todo eso lo resumimos en amor. Eso es lo que realmente determina que ese molde cumple con esas condiciones para yo ser ese gestor y ese protector de la vida a nivel del universo. Entonces aquí vamos a entrar ya a tocar el hombre universal, que es el nombre de este episodio. ¿Listo? Entonces, entonces comencemos con este primer episodio, el hombre universal. Vamos a conocer cuál es esa medida que nos habla Julio ahorita, el hombre universal. ¿Qué medida tiene el hombre universal? ¿Cuál es el molde de ese hombre universal? ¿Cierto, Julio? Claro que sí, Gina. Entonces, mire, ¿cómo piensa el hombre que vive, por ejemplo, en un planeta muy avanzado? Ajá. ¿Cierto? Entonces, ese hombre que viene desde otros mundos más avanzados, porque ya definitivamente no podemos seguir creyendo que somos los únicos habitantes del universo. Absoluto, Julio, ya está comprobado que nosotros somos una parte de toda esa creación del Padre, pero que hay otras humanidades en otros planetas, Julio. Entonces, esas humanidades, ¿cómo piensan? ¿Será que ellos están pensando en salir a trabajar para conseguir dineros, para pagar la renta, para pagar los servicios? Por ejemplo, vámonos a un ser muy avanzado que está muy cerquita a nosotros y que todos los conocemos, el Sol. Ujú, sí. ¿Será que el Sol está preocupado por cuánto tiene que pagar de arriendo este mes? No, Julio, yo siento que no. Entonces, Porque, perdón, Julio, dale. donde el sol estuviera ocupado por esas cosas, pues no brillaría como brilla. No daría esa fuerza que entrega cada día, que nos entrega a nosotros y que nos da esa vida, Julio. Entonces, el Sol contiene humanidades. Ah, pero ¿eso será nuevo o qué? ¿Tú qué crees? ¿Una locura mía? No, Julio, no es una locura tuya, eso es verdad. Ah, entonces, si hay una humanidad que habita el Sol, hay humanidades en Venus. ¿Sí? Nuestro planeta más cercano, que lo vemos pues en las noches o en las madrugadas, que nos alumbra bastante fuerte. Entonces, ¿cómo serán esas humanidades que viven en Venus? ¿Ah? Pues, Julio, yo siento que esas humanidades son más avanzadas, Julio. Yo diría, es más, me atrevería a decir que esos son nuestros hermanos mayores, Julio. Entonces, esos hermanos mayores, por ahí hay un hombre de Argentina que hizo unas psicografías. Sí, Ese hombre se llama Benjamín Solari Parravicini, que ahí le dejamos la literatura para que lo investiguen claro que nuestros sí, televidentes, sí. la obra de ese hombre. Entonces, Benjamín Solari Parravicini tiene una psicografía que dice que los mayas venían de Venus. ¿Cómo te parece? Clarísimo, ahí lo dejó referenciado. Entonces, ¿qué habrán venido esos hombres? Si esos hombres venían desde Venus, yo creo que tenían un propósito. Sí, Julio, así es. Sería que ese propósito del hombre de Venus que vino a visitar al hombre de la Tierra sería que enseñarle al hombre de la Tierra cómo gobernar y cómo doblegar y cómo esclavizar a los otros hombres. No, por lo contrario, venía a mostrarnos toda esa libertad que ellos tienen por ser hijos del dueño del universo, Julio. Entonces,
Por supuesto, también tenemos otros ejemplos de otros hombres. Por ejemplo, en la antigüedad, por allá hace más de 12.000 años Ajá. aproximadamente, otros dicen que 13.000. Bueno, no vamos a entrar en detalles con los miles. Sí, Entendamos que fue hace mucho tiempo, así es. muchas edades, donde apareció un conocimiento en la tierra que se dejó a través de otro hombre que se llamó Enoc. Ok. A partir de allí, es con Enoc que nos dan a conocer a nosotros esta palabra, el Hijo del Hombre, porque resulta que en lo que le entregan a él y lo que le muestran a él tiene una visión. Sí. Y en esa visión él ve a alguien muy especial. Ajá. Y él lo describe que tiene cabellos blancos, una barba blanca, una vestidura blanca, alguien muy especial. Pero que al lado de ese ser va otra figura. Y él pregunta, ¿quién es ese que acompaña a ese ser que él le llama y lo describe como la cabeza de los días? Sí. Entonces, ese ser, la respuesta que él recibe es, ese es el Hijo del Hombre, el que tiene la justicia, el que tiene conciencia, pero sobre todo ahí hablan de muchas cosas, pero están hablándonos de que ese ser tiene mucho amor y eso le permite el molde para estar al lado de ese otro ser más elevado. Ok. Entonces, a eso le llamamos, y ahí es cuando comenzamos a conocer en la tierra que existe el Hijo del Hombre y que esos hombres que habitan el universo, por eso se llama el hombre universal, esos hombres ya tienen ese molde, Qué ya bien, tienen esa medida. qué bien. Entonces, ellos tienen un deseo con el hombre de la tierra. Ese deseo que ellos tienen con el hombre de la tierra es que nosotros también nos hagamos como ellos y que pensemos como ellos. Como todo un hermano mayor, quiere que su hermano menor tenga esa estatura, ese crecimiento para, para tener esa, a ver, ¿cómo decirlo, Julio? Como esa medida que requiere para ser hijo de ese padre, siendo que lo es, para que se comporte como el hijo del padre, ¿cierto? Qué bueno, Gina, porque cuando tú dices, claro, hay un hijo, lo que cuando decimos hijo, implícitamente estamos dando a conocer que hay un padre. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay un ejemplo a seguir, ¿cierto? Ese hijo debe seguir un ejemplo. Ajá. Entonces, para eso a ese hijo se le enseña. Sí, el hijo tiene que aprender. El hijo tiene que aprender. Entonces, pero si el hijo no conoce al padre, ¿qué aprenderá? Qué buen punto, Julio. Es más, se me viene un ejemplo. Tú eres padre, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, resulta que Julio como padre, digamos que tiene una finca, unas tierras, y él tiene sus hijos. Y resulta que Julio por toda una vida ha trabajado esas tierras para entregárselas en heredad a sus hijos y que sus hijos sigan ese legado, sigan extendiendo esa creación que Julio por años ha hecho. Y resulta que, ¿cuántos hijos tienes, Julio? Dos. Tienes dos hijos, uno mayor y uno menor. Resulta que el mayor ha visto por muchos años cómo su padre ha trabajado eh, con mucho empeño y con mucho amor todas esas tierras para sembrar frutos, para sembrar verduras. Y bueno, ha aprendido. Resulta que llega el hijo menor y va creciendo y su hermano mayor le quiere enseñar a ese hijo. Pero entonces, como tú decías, ¿qué tal que ese hijo no conozca al padre? ¿Cómo va a ser para seguir su legado? Y eso es lo que nos trae ese hombre universal, esos hermanos mayores a nosotros como enseñanza. Primero, a recordarnos quién es ese padre, porque bueno, nos embolatamos. Se nos olvidó quién era nuestro padre original. ¿Cierto, Julio? Así es, Gina. Entonces, entendemos algo. Ese hijo mayor en el ejemplo que tú planteas Sí, ya conoce el oficio del padre sí y es. por lo tanto puede darle continuidad a su legado y se le confía de manera, como diríamos, sin ninguna restricción. Okay. ¿Por qué? Porque ese padre confía en ese hijo mayor.
¿Por qué? Porque él ya está haciendo la voluntad del Padre. Porque ha cimentado todo su conocimiento en él. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? El hijo menor, ¿cierto? Ese hijo menor se dio unas licencias, Ajá. ¿sí? Y en ese periodo se le olvidó lo que se hacía en su casa. Ok. Entonces, el hermano mayor viene a recordarle, a decirle, hermano mío, porque somos hermanos, hermano mío, estamos equivocando la mecánica, entonces debemos retomar esto, porque es que en la finca de mi padre se cultiva banano, Eso es. ¿cierto? Ajá. Entonces, si cultivamos banano, hay un conocimiento para el cultivo del banano, Y ¿sí? para que esos bananos no se vuelvan transgénicos, es súper importante Es natural, que sean que sea naturales. natural. Entonces, hay un conocimiento para mantener esa producción de banano natural. Eso. Pero el hijo menor, cuando va a producir el banano, ¿qué hace? Escucha otras técnicas, Ajá. otras cosas que le ofrece el mundo para que sea más productiva su finca y se desvía de lo tradicional. Porque esa información es totalmente errada. Por supuesto, porque está buscando solamente un beneficio económico y no se Mm, piensa en la salud de las personas. No así se es. está pensando en un alimento sano y saludable, sino en producir dinero. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Se cambió el pensamiento Así del es. hijo menor. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? El hijo mayor viene a restaurar esa tradición, ¿cierto? Pero eso ¿cómo lo va a lograr? Solamente se restaura que esa finca vuelva a producir el banano saludable y nutritivo, pero si el que lo cultiva, o sea, el hermano menor, cambia el pensamiento. Claro, Y Julio. es allí donde llega la información del hermano mayor. Eso es el ejemplo para graficar lo que queremos enseñar acerca de ese contacto del hombre universal, que son los hermanos mayores que han venido de otros mundos, de otros planetas, para que el hombre de la tierra corrija la senda y empecemos a dar el fruto que debemos dar de verdad, como es lo que se hace en la casa de papá. Claro que sí. Y como tú decías, Julio, que no, ese hombre de la tierra no se base solamente por tratar de hacer algo económico o por tratar de conseguir esas cosas materiales, sino que verdaderamente nos enfoquemos en el fruto que tenemos que dar, en ese fruto natural, en ese fruto que el Padre ha sembrado por eternidades en este caso. Claro que sí, Gina. Entonces, cuando llega el hombre universal a la tierra, trae una información. Esa información va a entrar en ese hermano menor, Ajá, que es el hombre de la tierra, sí. va a entrar por donde entró la información que lo desvió. Pero Julio, ¿cómo es eso? ¿Cómo fue que, por dónde fue que se desvió esa información? O sea, la información que desvió al hermano menor, Sí, pues él la escuchó. O sea, que entró por dónde? por los sentidos. Por los sentidos. O Sí. la leyó en una revista científica, Ajá, o en una revista económica, o en una revista agrícola. sí, Pero entonces, ¿qué estamos viendo? Que esa información entra a través de los cinco sentidos. sí, Es decir, que es una mecánica. es una mecánica. Y de esa manera, también esa misma herramienta que usaron lo que los desviaron, también los hermanos mayores traen la información porque es a través de esa misma mecánica de la vista, del oído, de esos cinco sentidos que nosotros vamos a recibir la información. Cuando el hermano menor tome esa información, se va a dar cuenta que estaba equivocando la mecánica, O sea que había un velo por supuesto. y hay que quitarlo. Y ese velo se quita con la información. Entonces, el propósito de que los hermanos mayores vengan, el hombre universal venga a la tierra, no es para que el hermano menor se tome selfie Claro que no, o para que salga en los medios a ser youtuber o a hacer sí, programas de canales o en las redes sociales donde voy a decir, es que yo tengo un hermano mayor que me visita de Venus.
o que me visita por allá de las Pléyades, o que me visita por allá del Sol, que viene alguien de por allá lejos a visitarme para que yo aquí me crezca y todo el mundo empiece a escucharme porque tengo un contacto extraterrestre. Sí, ¿y eso para qué me sirve a mí? Una foto, sí, o sea, hacerme pública diciendo que tengo hermanos mayores, no tiene ninguna función positiva en mi trabajo interior y en el corazón. Y en el ejemplo que tú ponías de la finca, ¿eso en qué va a servir para producir mejor banano, para corregir el banano? En nada, Julio, ¿Eso le va a quitar lo transgénico al banano? en lo absoluto. Entonces necesitamos es que aplicar esa información, esos conocimientos, ponerlos en práctica, es Así decir, es. escuchar y poner en práctica. Así es, Julio. Y entonces, en ese orden de ideas, Julio, esos hombres universales, para clarificarlo nuevamente, esos hombres universales son nuestros hermanos mayores. Esos hermanos mayores que nos vienen, como ustedes ven en el fondo de la pantalla, hay un niño y ese niño somos nosotros, esos hombres de la tierra. Y resulta que de allá arriba nos bajan como una mariposita, ¿no? Y resulta que esa mariposita es toda la información que esos hermanos mayores nos están entregando, Julio. Nos están entregando para que nosotros tengamos esa medida de la que tú dices, esa medida que necesitamos para tener esa estatura de los hijos del Padre, para poder corregir todas esas equivocaciones que hemos tenido. ¿Y cuál es la función de esos hermanos mayores? Como decía Julio ahorita, pues no es venir a tomarse una selfie o a hacerse públicos, no, es venir a entregarnos una grandiosa información y a recordarnos que somos hombres universales también, que para eso requerimos una estatura, que para eso requerimos una formación y un esfuerzo, Julio. Por eso es que con ese corazón, con ese nuevo corazón que tenemos, porque requerimos de ese nuevo corazón para poder tener esa estatura, para poder tener ese molde, que el hombre universal nos baja con toda esa información para que nosotros tengamos y podamos sembrar ese fruto y que no sea transgénico, que sea un fruto natural, que sea un fruto que alimente y que nos alimente a nosotros mismos. ¿Verdad, Sí, Julio? así es, por supuesto. Entonces, el propósito y todo lo que se ha hecho para que esos hombres desde tan lejos vengan, es que no van a venir aquí porque no tienen nada que hacer por allá, ellos vienen con un Claro propósito. que sí. Entonces, para que ellos vengan acá es para que el hombre de la tierra, ¿sí? Comience o aprenda a pensar como ellos, porque ellos Así tienen un es. pensamiento muy lógico y sobre todo tienen un fruto que es la aplicación de los conocimientos que ellos manejan, porque hay algo que te tengo que contar, Gina. Contame, Es Julio. que el hermano mayor entendió la mecánica y el propósito y para qué es que y cómo es que papá cultiva la finca. Él Wow, ya qué sabe bien. cómo hacerlo. Sí. Entonces, el que está embolatado es el hermano menor. Ajá. Entonces, él ya sabe y él quiere transmitirle a ese hermano menor, pues toda esa sabiduría y la inteligencia y las cosas como se hacen Sí. para que su finca sea la mejor y produzca lo mejor. Entonces, ellos vienen con ese conocimiento para que el hombre de la tierra cambie el pensamiento y piense como un hombre universal, que no simplemente piense en pagar servicios y en ser un esclavo de un sistema Un esclavo. que Así lo es. mantiene aquí todo el tiempo deprimido y estresado y enfermo y además pues lo mata, porque al final de todo esto el resultado es que el ser humano muere Sí. y muere sin saber a qué vino. Entonces, Así el es. propósito de que esos hombres vienen a la tierra es para que el hombre de la tierra piense y actúe, sienta y haga como hacen ellos. Ese es un propósito ya diferente. No vienen para que yo Claro me que tome la sí. foto con ellos. Claro que sí, Julio. Y además, porque es que en sí, el Hijo del Hombre es libre. El Hijo del Hombre no es esclavo. Y eso es lo que el hombre universal nos viene a entregar. No somos esclavos. Somos hijos del dueño de todas las tierras, porque no va a decir solamente de la tierra, de todas las tierras. Y bueno, Julio, eh, adicional a esto o uniendo con todo esto lo que hemos dicho,
Resulta que en la serie pasada conocíamos a Simón Bolívar, toda la historia de Simón Bolívar. Fue un hombre libertador. Y a mí me encanta la historia de este hombre, Julio, porque yo siento en mi corazón que este hombre es un hombre universal y venía a entregarnos, o sea, bajó hasta acá a entregarnos esa información, a recordarnos que nosotros somos unos hombres libres, que ese hombre universal no tenía que ser esclavo y jamás va a ser esclavo. Y que con ese poderío que él movió todas las masas y todos los corazones, no decir masas, todos los corazones para que nos libertáramos. Movió todos esos corazones, Julio, y fueron muchos, Julio, fueron muchos. Vino y tocó a ese hombre de la tierra y le recordó que somos hombres universales, que somos libres, Julio. Quería traerlo a colación porque es que Vale. en ese primer episodio conocimos cómo gestar ese nuevo corazón y luego entonces conocimos a un hombre que fue Simón Bolívar, lo que veníamos hablando, ¿verdad? Y ese hombre venimos y conocemos en esta serie el hombre universal. Claro, Gina, porque es que el propósito de este nuevo corazón, Sí, ¿sí? Que es el nombre maravilloso de este hermoso canal, el corazón habla. el corazón habla. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero no hablar de lo que estábamos acostumbrados a hablar antes, el nuevo corazón que se crea con esas herramientas que ustedes entregaron en la serie anterior a Simón Bolívar, Sí, que fabulosas herramientas, ahí dejamos los enlaces para que los que no han visto los videos que por los, favor lo los, vayan a los ver. vayan a ver, Las 12 claves. los recomendamos. Entonces, Simón Bolívar fue, es un espíritu, es un pensamiento, es una conciencia Ajá. de un hombre que es libre en su Eso. corazón y él comparte esa libertad con otros hombres, con Sí. otros corazones. Pero vamos un poquito más atrás a tomar otro ejemplo de otro hombre que es el ejemplo y el modelo a seguir del hombre universal, ¿Cuál es, Julio? Jesús. Claro, Jesús, Jesús Jesús. es el modelo del hombre universal. Entonces yo quiero tener la referencia de cómo piensa un hombre, cómo actúa un hombre universal, qué hace, cómo camina y cómo se comporta un hombre universal. Entonces voy a investigar la vida de Jesús. Así Me es. voy a interesar, voy a ver todas las obras que él hizo. Cómo fue su desempeño en la tierra y cuánta cosa movió, cuántos corazones movió y tocó. Es decir, es tan así que hoy en día, ¿en qué año estamos hoy? Estamos en el año 2023, ¿Y eso Julio, qué significa entonces? que fue hace 2023 años. Que es que ese hombre, aunque muchas personas no lo quieren aceptar, Ajá, ese hombre partió la historia de la humanidad antes de él y después de él. absolutamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que sí es un hombre que tiene un poder muy grande y que ese hombre, Jesús, podemos ser cada uno de nosotros. Porque tampoco no tiene propósito que Él venga a enseñar algo y a mostrar algo para que simplemente adoren ese algo allá lejos. No, El propósito es que nosotros podamos hacerlo vivo, encarnarlo. sí. Y con esa forma y con esa información y con ese modelo, el hombre de la tierra pueda convertirse también en un hombre universal. Asimismo, nosotros debemos de sentir, Julio, como tú dices, eh, ese corazón libertario de Jesús, ese corazón libre de Simón Bolívar y asimismo ese corazón libre de todos los hombres universales. Ese es el mensaje que nos han venido a traer los hombres universales, que no somos esclavos, que somos libres, que somos unos dioses pequeños porque somos hijos del gran Dios, Así ¿verdad? es. Somos la semilla viva, con toda su genética y con todo el poder y con toda la inteligencia y la conciencia para convertirnos en ese árbol gigante que llamamos Dios. Entonces, para ir cerrando, para Sí, ir cerrando, entonces, para que este mensaje que queremos transmitir hoy es que hay un hombre universal, ¿cierto? Que habita todo el universo y que está con una condición de pensamiento superior al hombre de la tierra, pero esa superioridad no es por orgullo ni por poder, es una superioridad en amor, es en un eso un es. corazón que ama.
Ese modelo y esa conciencia, ese molde lo mostró vivo aquí en la tierra un hombre, y ese hombre es Jesús. Jesús. Entonces allí tenemos el ejemplo de qué es un hombre universal y quién nos mostró aquí el ejemplo vivo de cómo se comporta, cómo hace, cómo habla y cómo piensa un hombre universal. Y ese modelo lo tenemos en Jesús. Y qué bueno saber que tenemos esos hermanos universales que nos aman, que no son como, bueno, como tenemos acá una referencia del hombre terrestre que es egoísta y que se guarda sus cosas para él solo, ¿no? Sino que es un hermano que viene a entregarnos todo el poderío que tenemos nosotros desde nuestro interior, desde el corazón. Y como tú dices, Julio, vamos a cerrarlo con algo muy importante y recordarle a nuestros televidentes algo muy importante, Julio. Nosotros desde nuestro corazón somos libres. Así es, Gina. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque tanto Simón Bolívar como Jesús, su premisa máxima fue la libertad. ¿Sí? Jesús lo enseñó también, que después por ahí esas industrias transgénicas que quieren que el hombre cambie su pensamiento, lo tomaron y formaron otras cosas que no debían formar, Sí. es diferente, pero es un mensaje sencillo para la convivencia. Dice él, conoceréis la verdad y la verdad os hará Nos hará libres. libres, así es. Bueno, entonces le damos cierre a este grandioso episodio llamado El Hombre Universal. Hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias, Julio, por estar acompañándome hoy y aprendiendo con todos nuestros televidentes esta grandiosa información y recordarnos que nosotros somos más de lo que nos ha dicho el mundo que somos. Nosotros somos un hombre universal también, pero debemos de aprender a hacerlo, debemos de aprender a gestarlo en nuestro corazón, debemos de aprender a tener ese molde que es necesario tener. Por eso hay que escuchar esas enseñanzas de los hombres universales. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, Gina, a ti, a todos los suscriptores de este hermoso canal por habernos escuchado, por habernos visto. Los invitamos para el siguiente episodio Así es. porque ahí vamos a entonces a entender ya lo que debemos hacer nosotros para convertirnos en ese hombre universal, que es la aplicación de todos esos conocimientos que nos han traído y para comprender que nosotros tenemos la misma semilla, el mismo corazón que tiene o que caminó con Jesús en la tierra. Y si Sí. tenemos el mismo corazón, tenemos el mismo poder para lograr lo que Él hizo. Entonces, comprendemos ahí sus palabras cuando nos dijo que podemos hacer lo que Él hizo, incluso mayores cosas, Eso pero eso dijo. lo hacemos con amor. Con amor. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros televidentes y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.